Hola, que el Señor les bendiga. Yo soy Lady Tabima y les doy la bienvenida una vez más a Toquecitos para el Corazón, deseando que la gracia, la paz y la misericordia de Dios sea en cada una de sus vidas, dándoles gracias por el privilegio que nos dan de poder llegar a sus vidas, a sus hogares, por este tiempo maravilloso que separan o apartan para escuchar esos toquecitos. Así que en el nombre del Señor Jesucristo les bendigo y ruego a Dios para que se cumpla el propósito de estos videos, y es justamente como su nombre lo dice, tocar corazones, concientizarnos cada vez más y más de la necesidad que tenemos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, el deseo y la necesidad que debe de haber en nuestros corazones por conocerle y por caminar de su mano. Vemos en estos últimos tiempos o en estos últimos días, por no ir muy lejos, cómo se levantan guerras, destrucción, hambre, enfermedades, y como se los compartí hace unos meses en un toquecito, son señales antes del fin, como nos lo enseña la palabra de Dios, y los invito para que volvamos y nos alimentemos de su palabra. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, nos habla muy claramente de todo lo que acontecerá como señales antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es justamente lo que estamos viendo y viviendo en estos momentos, cómo se levanta nación contra nación, cómo hay terremotos en diferentes lugares, cómo llegan enfermedades que arrasan y traen una mortandad incalculable. Son las profecías que día a día se cumplen, y uno sigue escuchando a mucha gente que dice, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué tanta injusticia? ¿Pero por qué Dios permite que pasen estas cosas? Pues hoy vamos a entender un poquito, o por lo menos esa es la intención, porque la palabra de Dios nos trae todo esas respuestas que a lo mejor tenemos a tantas preguntas que surgen en nuestro diario vivir, o tantas preguntas que surgen con respecto a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Así que dispón tu corazón y coloca toda la atención para que este toquecito de hoy sea de verdad llenando todas esas expectativas, tocando tu corazón y llevándote a tomar decisión, si aún no lo has hecho, de abrir las puertas de tu corazón para que Jesús habite, de que venga a nuestras vidas cada día el arrepentimiento, y que el Señor sea obrando su perfecta y santa voluntad en nuestras vidas, que se lo permitamos, porque Él está siempre dispuesto. Somos nosotros los que debemos de tomar la decisión de abrir las puertas de nuestro corazón para que Él habite, para que Él entre, nos limpie, nos perdone y cumpla su propósito en nuestra vida. Así que los invito, vamos a leer hoy la palabra de Dios en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, a partir del versículo 28. Carta a los Romanos, capítulo 1, del versículo 28 en adelante, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí inicia, como ellos, y entonces ustedes dirán, pero ¿quiénes son ellos? Ahí está hablando del hombre, justamente de su creación, porque unos versículos más atrás, justamente donde empieza como esta porción de la palabra, dice la culpabilidad del hombre. Entonces ahí inicia diciendo, y como ellos, o sea, el hombre, tú y yo, y cuando dice hombre no se refiere, no es que son los hombres, nosotras no tenemos nada que ver. No, cuando la palabra de Dios habla de hombres, lo hace de manera general, refiriéndose a hombres y mujeres. Nosotros como criaturas, como hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios. Se refiere en general a todos nosotros, hombres y mujeres, como creados por nuestro Padre amado. Entonces dice, y ellos,
No, y cómo ellos no aprobaron el tener en cuenta a Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Pues los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces dirán, pero ¿cómo así? Yo no entiendo. Es muy sencillo. Por ejemplo, los que somos papás, uno lucha, ¿cierto? Mucho con los hijos y quiere instruirles siempre por el buen camino. Muchas veces uno dice es que no quiero que mi hijo viva lo que yo he vivido, que se pegue los tropezones que yo me he tenido que pegar, pues ellos a veces no lo entienden de esta manera y no es que yo quiero vivir mis propias experiencias, es que déjeme, es que para mí esto es lo mejor, es que usted piensa de una manera, es que estamos en otros tiempos. Nosotros solo queremos evitarles muchas cosas, muchos dolores, mucha tristeza y mucha aflicción que a lo mejor nosotros ya hemos vivido. Es lo que ha querido el Señor desde el principio y por eso su Hijo Jesucristo vino a este mundo a morir justamente para perdonarnos y para librarnos del castigo eterno. Pero el Señor dice, bueno, no lo quieren aceptar, no me quieren reconocer, no quieren darme a mí la gloria. Entonces Él nos da ese libre albedrío y es nuestra responsabilidad y va a ser nuestra responsabilidad el un día tenerle que dar cuentas a Dios y eso es algo que lo debemos de tener muy presente. Que sí, yo puedo hacer lo que quiera y a mí nadie me dice nada y a mí no me importa y no sé qué, pues a Dios sí le vamos a tener que dar cuentas de ello, haya vivido bajo su voluntad o no, es algo de lo que no vamos a poder escapar y la palabra de Dios nos lo está diciendo en este día, que Dios nos entregó o les entregó a aquellos que no le aceptan en su vida, a aquellos que no le reconocen como Dios, los entregó a una mente probada para hacer cosas que no convienen, o sea, para hacer lo malo, lo que no es agradable a sus ojos. Y mire lo que nos sigue diciendo ahí la palabra de Dios, ahora en el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, que es lo que vemos todos los días. Entonces ahí vamos entendiendo el por qué pasa esto, por qué, porque no reconocieron a Dios. Entonces el que hizo simplemente los dejó listo. Entonces vayan por su camino, hagan lo que quieran y esta es la consecuencia de vivir apartados de Dios, que vienen a nuestras vidas justamente todo esto, la fornicación, la mentira, la envidia, el homicidio, los engaños, todo esto que nos aparta cada día más y más de su presencia y por eso es que vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, por eso es que vemos cómo se levantan en guerras, en pleito, en contiendas, como ahora es tan normal que un hijo mate a su mamá o que un padre mate a su hijo, que lo viole, que abuse de él, tantas cosas tan horribles que vemos a diario. Nos sigue diciendo la palabra de Dios, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Ay, pero ¿qué es eso? Desobedientes, claro, mírenlo, nos lo está diciendo la palabra de Dios, es lo que vemos a diario y no yendo muy lejos a nuestro alrededor, en nuestro vecindario. Muchas veces, muchas de estas cosas las vemos en medio de nuestra misma casa o en medio de nuestra misma familia y que Dios nos guarde. Todo esto viene por consecuencia de vivir una vida apartados de Dios. Dice necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. Entonces muchos dirán, ay no, pero es que yo no hago nada de eso.
pero uno muchas veces escucha como la gente celebra o se alegra porque mataron a este, porque cogieron un violador y lo mataron a palo, porque le hicieron tal cosa a esa persona, que ese se lo merecía, como era de malo. No es nuestro deber ni está en nuestra potestad el ejercer juicio contra nadie, porque nosotros también somos pecadores y también necesitamos de la misericordia de Dios. Ahí nos lo está diciendo, no solo quienes las hacen, sino quienes se complacen con quienes las practican. Que el Señor guarde nuestro corazón, que el Señor guarde nuestra mente en completa paz, en santidad, porque eso es lo que a Él le agrada. Mire, esta es la respuesta a todas esas incógnitas que nos vienen a veces del por qué pasa esto, del por qué aquel hizo esto, de por qué esto, es que Dios no existe, es que Dios dónde está, por qué lo permite. ¿Por qué? Pues porque el hombre no le ha querido aceptar, reconocer como Dios, como Salvador, como Creador. Entonces Él simplemente deja que hagan, que actúen, que piensen conforme a su pensamiento, conforme a lo que ellos creen, pero que estas son las consecuencias. Todas estas cosas que acabamos de mencionar, que es lo que llena hoy en día el corazón del hombre que cree, que hace mucho actuando de esta manera, en maldad, en rebeldía, en desobediencia contra sus propios padres, contra su propia familia. Mire, y nos lo está diciendo la palabra, y no solo los que las hacen, sino a los que le parece, pues eso es problema de ellos, pues muy bueno, ellos verán, pues muy bueno que mataron a este, que le hicieron eso a aquel, que aquel se murió, que no. Para nosotros o para los que juzgan o para los que de alguna manera pues no participan, pero se alegran con quienes hacen tales cosas, pues también vendrá juicio y condenación, y que el Señor nos guarde. Así que es la palabra que el Señor nos regala en este día, a guardar nuestros corazones, a buscar su presencia, a reconocerle como Dios, como Creador, a reconocer a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel que se hizo hombre para venir a morir en una cruz para darnos justamente el perdón, reconciliarnos con el Padre, darnos la salvación y la vida eterna. Por favor, medita en esta palabra ahí en tu casa, vuelve y lee esta porción de la Biblia una y otra vez, y pídele al Señor que sea trayendo esa capacidad de poder entenderla, atesorarla en tu corazón y ponerla por obra cada día en tu vida, para que el Señor nos guarde de todas estas cosas y nos enseñe a caminar por sendas de justicia, por amor de su nombre, a reconocerle en nuestra vida y a permitirle que sea Él quien obre y quien gobierne en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Demos gloria y honra a su precioso nombre. Es el toquecito para el corazón del día de hoy, anhelando de verdad que esta palabra sea cumpliendo con ese propósito, que medites en ella, que te lleve a tomar decisiones si no lo has hecho, a reconocer al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, a reconocer que somos pecadores, pero que gracias a su sacrificio Él nos da el perdón y nos da esa reconciliación con el Padre, que alimentemos cada día una relación más íntima y personal con Él, porque recuerda, Jesús no es religión, es una relación personal la que nos invita a tener con Él cada día. Así que si este toquecito te ha gustado, por favor compártelo, dale like, y por aquí seguiremos con más de esos toquecitos para el corazón. Que el Señor te bendiga.